Bien, Mateo 17, versículo 1 al 13, dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Una porción bastante larguita la que nos toca el día de hoy, pero sin embargo con varias partes que vamos a ver que ya las hemos visto, de hecho, porque como dijimos la semana pasada, a partir de después de que Pedro le reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el Señor, recuerden que dice, comenzó a anunciarles que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y morir. Esto lo vamos a ver varias veces al Señor anunciándolo. No fue una sola vez que pasó, sino que fueron varias. Cada oportunidad que el Señor tenía les volvía a repetir nuevamente lo mismo. Bien, entonces hoy comenzamos con el capítulo 17, ¿no? Y esta vez empieza, a diferencia de otras historias, otros pasajes, ¿no? Del mismo libro, esta vez empieza con una fecha, o más bien una fecha con un tiempo exacto en los acontecimientos. Acá dice, cuando empieza dice 6 días después. ¿Se acuerdan que muchos pasajes dicen, bueno, luego de esto sucedió qué? Y nunca nos dice ese luego cuándo fue. Fue unas horas después, fue unos días después. Dice, cuando fueron de tal ciudad a tal ciudad pasó esto. ¿Y cuánto tiempo tardaron en caminar hasta esa ciudad? No se sabe, no tenemos los tiempos exactos, ¿no? Sin embargo, acá sí se nos dan los tiempos exactos. Nos dice, ¿cuánto tiempo? 6 días, nos dice exactamente. ¿Por qué este detalle de los 6 días? Fíjense esto, tanto Mateo como Marcos dicen que fueron 6 días. Sin embargo, Lucas dice que fueron aproximadamente, dice él, 8 días. ¿Por qué esta discrepancia? ¿Por qué dice dos cosas distintas? Esto es uno de los pasajes que muchas veces se usa para decir, ¿vieron que la Biblia se contradice? ¿No? Bien, no, todo lo contrario. ¿Por qué unos dicen una cosa y otros otra? Mateo y Marcos tenemos que tener en cuenta de que fueron discípulos presenciales, estuvieron ahí con el Señor Jesús. Sin embargo, Lucas no. Lucas nació una generación después, ¿no? Y Lucas recopiló información de los discípulos que todavía estaban vivos cuando estaba Lucas y de muchos otros testigos. ¿Por qué Lucas da un número distinto? Porque recopilando lo que pensaban, lo que habían dicho todos los otros discípulos, llegó a un resultado. Se ve que unos dijeron 6 días, otros 7, otros 8, otros tal vez dijeron, no sé, 2 semanas, no se acordaban seguramente cuál era exactamente el número de días. Mateo y Marcos lo dicen exactamente, ellos lo vivieron, fueron 6 días. Pero Lucas se basa en el testimonio de muchas personas que estuvieron ahí. Entonces a veces se usa este tipo de pasaje para decir, ven, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. No, todo lo contrario. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque nos muestra la veracidad de la Biblia. Porque cuando hay por ejemplo, un caso, algún crimen que se cometió, y hay 5 testigos, y los 5 testigos, por ejemplo, vieron lo mismo,
de la misma forma, escucharon la misma cantidad de disparos, vieron los mismos colores, escucharon las mismas palabras y ante el jurado repiten las mismas palabras, significa que esos 5 testigos están complotados. Significa que no es verdad lo que están diciendo, porque somos muy subjetivos, no hay forma de que recordemos lo mismo. Vieron que a veces se escucha, a veces yo escuché 2 tiros, no, yo escuché como 3 tiros. Nunca escuchamos lo mismo, nunca vemos, nunca recordamos, la mente es media engañosa, nunca recordamos en las exactas palabras. Es más, hasta a veces recordamos haber vivido cosas que en realidad fueron cosas que nos contó otro, no sé si les pasó eso. A mí me ha pasado de estar contando algo, como que a mí me acuerdo que me pasó esto, y después me acuerdo, no, para esto yo no lo viví, me lo contó tal persona, pero se ve que fue tan vívido en mi mente el recuerdo de cómo me lo contó, de que lo recuerdo mal. La mente es bastante engañosa. Y precisamente estas discrepancias aparecen en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Reyes y en Crónica pasa un montón de veces. ¿Por qué? Porque el libro de Reyes fue escrito más cerca de los acontecimientos y el libro de Crónica fue escrito mucho tiempo después, recopilando información de testigos, de libros antiguos y todo eso. Entonces, cuando vemos esas discrepancias, decimos, ¿por qué acá dice una cosa y acá dice otra? Por lo general no son cosas sustanciales. No es que en un lado dice Jesucristo es Dios y en el otro dice Jesucristo no es Dios. No es que se llevan la contra de esa forma, sino que siempre son en datos numéricos. Y eso es muy importante para el estudio de la palabra de Dios, porque nunca va a faltar alguien malintencionado que nos quiera venir a atacar con este tipo de versículos. Todo lo contrario, estas pequeñas diferencias entre el testimonio de una persona y de la otra nos dicen de que verdaderamente esas personas lo vivieron, de que verdaderamente esas personas estuvieron ahí, que escucharon de una manera, que lo vieron de otra forma, porque si todos dijeran exactamente lo mismo, entonces eso nos demostraría que claramente alguien está coordinando todo para que todos digan lo mismo. ¿Se entiende? Por eso es importante ese pequeño detalle de los 6 días. Otra cosa muy importante, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan su hermano, el hermano de Jacobo. Y los llevó aparte en el monte alto. ¿Por qué llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan? Estos tres, podríamos decir que, si bien Pedro era el líder en sí de los discípulos, estos tres representaban a todos los discípulos. Pedro fue precisamente el primero que le reconoció como Jesucristo. Juan fue el discípulo amado, el que estaba más cerca del Señor, y es más, es el único que estuvo ahí en la cruz. ¿Sí? Todos huyeron menos Juan, es el único que se quedó ahí con el Señor. Y Jacobo es el más misterioso, porque siempre está en estos eventos especiales, pero nunca se menciona mucho de él. Esto representa más o menos los 3 tipos de discípulos que suele haber dentro de la iglesia, ¿no? El líder, el que está siempre adelante, el que tiene una relación más íntima con Dios como Juan, y el hermano que es calladito, pero calladito hace de todo, ¿no? Nunca anda mostrando lo que hace, pero Jacobo se ve que era una persona así, porque siempre figura, y vamos a ver que también figura, los 3 estuvieron juntos en el huerto de Getsemaní, los 3 estuvieron, el Señor los llamó cuando resucitó a la hija de Jairo, siempre estaban estos 3. Y Jacobo, no vemos un libro de Jacobo, no vemos nada aparte de Jacobo, pero él siempre estaba ahí en medio, ¿no? Siempre en esos momentos estaba Jacobo, Juan y Pedro. Estos 3 representaban a todos los discípulos. Leamos de nuevo, versículo del 1 hasta el 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estos 3 discípulos que vieron esto, podríamos decir que eran los más, a lo mejor los más aptos para guardar este secreto, porque vamos a ver que más adelante el Señor les dice que no se lo cuenten a nadie hasta después de la resurrección. Eran los más aptos, pero al mismo tiempo eran los más necesitados, ¿sí? Eran los más necesitados espiritualmente. Y el Señor les permitió un privilegio, no porque ellos fueran súper especiales, no es que Pedro fuera algo, todo lo contrario. Cuando vemos Pedro, las actitudes que tenía, realmente era una persona que tenía sus problemas emocionales verdaderamente. Sin embargo, eso no lo descartó Dios por eso, ¿no? Imagínense, yo pensaba en esto hoy, ¿no? Cuando recordaba la parte en que Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja, que en realidad le quiso arrancar la cabeza, pero le arrancó la oreja nomás a Malco. Imagínense que yo, Maico, hago una cosa así. Que alguien viene acá a querer atacarnos y yo saco un cuchillo y lo ataco. ¿Qué empezarían a pensar de Maico? Este tipo no puede estar sirviendo. Este tipo no está capacitado para estar sirviendo. Este es un loquito. ¿Cómo va a atacar así? Sin embargo, a Dios no le importó eso.
todos los problemas emocionales que tenía Pedro, el Señor los termina sanando, los termina solucionando, ¿no? Eso nos muestra la necesidad que tenían ellos espirituales, pero al mismo tiempo que eran aptos para esta tarea, por eso el Señor los llama. Y dice que se transfiguró, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. La palabra transfiguró, esta palabra a mí siempre me llamó la atención, es la palabra metamorfo, o sea, la palabra como nosotros conocemos como metamorfosis. Significa, literalmente, transfigurarse significa transformarse, convertirse en otra cosa. La palabra transfigurarse está bien puesta, pero algunos comentaristas creen que hubiese sido mejor poner directamente transformar, porque cuando se habla de una transformación en la vida espiritual en la Biblia, siempre se usa la misma palabra, metamorfo. O sea, lo que hizo el Señor no es que, ¿no han visto las películas esas antiguas de Jesús? Donde se muestra que cambia un poco el brillo de la cara de Jesús, ¿no? Y entonces como que a muchos nos ha quedado la imagen de que transfigurarse es eso, ¿no? Que cambia un poquito de forma. No, literalmente su cara y su cuerpo entero se transformaron en otra forma, en otra cosa, eso quiere decir. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjense qué interesante que estos tres, Juan, Jacobo y Pedro, pudieron ver algo que nosotros vamos a poder ver recién cuando estemos con Dios: el rostro y el cuerpo real de Jesucristo. Por eso digo que no fue simplemente un cambio, un brillo en la cara, fue una transformación. Lo que ellos veían a diario era el cuerpo natural de Jesús, el cuerpo que había tomado como humano. Sin embargo, en este momento ellos vieron algo totalmente distinto. Vieron cómo era Jesucristo en su gloria. Y esto es muy interesante porque recuerda, primero que nada, a lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Moisés sube al monte y está allá 40 días con Dios, y cuando baja, ¿qué pasó con Moisés? Su rostro resplandecía luz, a tal punto dice que la gente no lo podía ver. ¿Sí? La diferencia es que Moisés resplandecía con la luz de Dios, la luz prestada de Dios. Sin embargo, Jesús le resplandecía con luz propia. Ambos fueron al monte, tanto Moisés como Jesús también fueron al monte con, Moisés también fue con algunos de sus discípulos, solamente que los discípulos de Moisés se quedaron debajo del monte. Y ambos al bajar tenían, dice, el rostro resplandeciente de luz. Y estos dos detalles, el rostro de Jesús que brillaba como el sol y la ropa blanca, dice, blanca como la luz, también lo vemos escrito en el libro de Apocalipsis, que es este libro que estamos leyendo lo escribió Mateo. En el libro de Apocalipsis, que lo escribe ¿quién? Juan. Exactamente, el apóstol Juan. ¿Cómo describe cuando Dios le muestra a Juan la gloria de Jesucristo, él sentado en su trono? ¿Cómo lo ve? El rostro como el sol y sus vestiduras blancas, dice, como lino finísimo que llena todo el templo, llena sus ropas, ¿no? Es exactamente la misma descripción, ¿sí? O sea, ¿qué vieron ellos? Vieron el rostro y el cuerpo real en la gloria de Jesús. Por un pequeño momento nomás, pero lo pudieron ver. Y estos dos detalles del sol y los vestidos blancos son muy interesantes porque siempre que la Biblia nos habla del sol, nos está hablando de ¿qué? De luz. Y siempre que cuando se menciona en la Biblia el sol y la luz del día, se refiere a reflejar la verdad. Vieron que cuando te dicen, hay un consejo que siempre te dan, cuando compres una casa y vayas a ver la casa, que la quieran mostrar a la casa antes de comprarla, hay muchos que hacen una cosa, te llevan a la tardecita. No, que no tengo tiempo de ir temprano, te dicen. Y te llevan tardecita. ¿Por qué? Porque a la tardecita no se ven las imperfecciones, no se ven los huequitos, las humedades, entonces por ahí te pueden terminar vendiendo algo que no es lo que corresponde. Siempre se recomienda, cuando vos vayas a ver una casa, anda a verla al mediodía si es posible, porque es cuando más da la luz y ahí puedes ver todas las grietas, todas las humedades, todos los detalles de la casa, de afuera y de adentro lo vas a poder ver perfecto. Lo mismo pasa con aquellos del mundo, obviamente, que les gusta salir de noche y se encuentran a lo mejor con una belleza y a la mañana siguiente la ven y resulta que, ¿qué pasó? No era tan bella, la luz del día revela la verdad, era puro maquillaje o peor, no era mujer. Eso pasa, le pasa a la gente del mundo. Hay un montón de testimonios de gente que pasa eso. ¿Por qué? Porque la luz refleja la verdad. La luz del día nos muestra la verdad. Entonces, ¿por qué el rostro de Jesucristo es como la luz del sol? Porque nos muestra nuestra verdad. Cuando leemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Cómo somos nosotros? ¿Y cómo somos? Hermosos.
No, somos un desastre, somos pecadores, somos egoístas, somos malvados. ¿Sí? Si cuando leemos la palabra de Dios no nos refleja esa verdad, no estamos viendo el rostro de Cristo. Vieron que hay algo muy interesante que se dice de buscar el rostro de Dios, basado en lo que dice el libro de Salmos, ¿no? De temprano dice buscaré tu rostro. Y muchos creen que buscar el rostro de Dios es ir a la mañana y estar así en un estado de tembleque así. Eso no es buscar el rostro de Dios. El rostro de Dios se busca en la palabra de Dios. O sea, buscar la verdad de Dios. Y ahí cuando vos lees la palabra buscando la intención de ver el rostro de Dios, ¿qué es el rostro de Dios? Luz. Dios es luz, dice, y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ¿qué es lo primero que la luz de Dios nos muestra? Nuestra oscuridad, nuestra suciedad, las grietas de nuestra pared, ¿no? La humedad que hay dentro de nuestra conciencia. Eso es lo que nos muestra. Por eso el rostro del Señor es como la luz del sol del mediodía. Muestra todo, ¿no? Y sus vestidos blancos, siempre el vestido blanco se refiere a que ese es fácil. Sí, exactamente, a pureza, a santidad. El vestido blanco significa que no hay ninguna mancha en Cristo y el Señor nos manda a que nosotros nos vistamos de vestiduras blancas y nos manda a, ¿qué más? Dice, a lavar nuestros vestidos día a día, porque el Señor sabe que de una u otra forma vamos a pecar. Entonces siempre nos manda a lavar nuestros vestidos, porque cuando Él venga dice, espera una iglesia blanca y pura, sin una sola mancha. ¿Amén? Bien, versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Quiero que leamos en Lucas este mismo pasaje, en Lucas 9. Lucas da otros detalles que ni Marcos ni Mateo contaron, ¿no? Y esto es lo importante de tener varios testigos sobre un hecho, ¿no? Porque seguramente Juan, Jacobo y Pedro, después de la resurrección, se lo contaron a todos, pero luego cuando Lucas recopiló la información no todos recordaban lo mismo. Y este detalle que recopiló Lucas de algunos de los discípulos es muy interesante, porque dice Lucas 9, 30 y 31, dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿A qué se refiere su partida? A su muerte. ¿De qué bajaron Moisés y Elías? ¿Por qué aparecieron a hablar con Jesús? ¿De qué estaban hablando? De lo que Jesús estaba por hacer en Jerusalén. Recordemos que Jesús les había dicho, me es necesario ir a Jerusalén y padecer y morir y resucitar al tercer día. Entonces, ¿de qué estaban hablando? No es que simplemente aparecieron porque sí, estaban fortaleciendo espiritualmente al Señor para esta tarea tan difícil que iba a tener que hacer. Y decimos, ¿cómo puede ser si Jesús era Dios? ¿Cómo que necesitaba fortaleza de Moisés y de Elías? ¿Que eran superiores Moisés y Elías a Jesús? No, para nada. Pero esto ya pasó. ¿Cuándo pasó? En el desierto, cuando el Señor estuvo 40 días y 40 noches, cuando terminó de resistir todas las tentaciones del diablo, ¿qué pasó? Dice, aparecieron los ángeles y les servían. ¿Y qué les servían en el medio del desierto? Agua, comida, no sé, no aclara qué, pero les servían, ¿sí? ¿Aparecieron para qué los ángeles? Para fortalecerlo físicamente en su humanidad, porque por más que era Dios hecho hombre, era 100% humano también. En esa oportunidad en el desierto Jesús tenía una necesidad física, pero acá era algo mucho más profundo. Acá ya necesitaba un fortalecimiento espiritual, ¿sí? ¿Para qué? Para su humanidad, porque Él era Dios, por dentro era Dios, pero el cuerpo humano es débil, ¿sí? Las emociones humanas son endebles, ¿sí? Él tenía todas estas emociones humanas, pero sin embargo las tenía controladas bajo su santidad. Entonces para esto es que tuvieron que bajar. ¿De qué estaban hablando? De lo que iba a hacer. Lo estaban fortaleciendo con respecto a esta obra tan grande que iba a tener que hacer en Jerusalén. Y es muy interesante que cuenten acá Lucas, tanto Mateo, Marcos como Lucas, que cuenten esto de que apareció Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran ellos dos, Elías y Moisés? No nos olvidemos siempre digo lo mismo, ¿no? No nos olvidemos de quiénes eran todos ellos, estos discípulos. Todos eran judíos. Jesús mismo era judío. ¿Y quiénes eran Moisés y Elías? Eran los dos más grandes referentes, ¿sí?, para el pueblo de Israel.
Moisés, el último gran patriarca y el que trajo la ley de Dios a la tierra, obviamente dado por la mano de Dios, no por mérito de Moisés, ¿no? Así que ellos lo tenían allá arriba a Moisés. Y el otro gran referente era Abraham, ¿no? Pero eran como los dos más grandes que los tenían, era a Moisés, humanamente, y a Elías, que se considera como humanamente hablando, el más grande profeta. Aquel profeta que el Señor no quiso que hubiera muerte y dice que fue arrebatado al cielo, ¿no? Esto es importante porque era un mensaje de que verdaderamente este era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Sí? No es que apareció, no sé, alguna otra personalidad fuera del ámbito judío. No, todos dentro del pueblo de Israel, y no cualquiera, los dos más grandes referentes para el pueblo de Israel aparecen en ese momento para fortalecer al Hijo de Dios. Lo que nos demuestra que estaban dando, como quien dice en cierta forma, demostrando en una señal de aprobación lo que el Señor Jesús estaba por hacer en la cruz. Eso es lo que profetizaron. Todo eso lo que se habló en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a qué? A Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Versículo 4. Versículo 3, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este pasaje suele pasar muy desapercibido. He escuchado algunas enseñanzas sobre este pasaje, pero este pasaje pasa muy desapercibido y lo poco que he encontrado de información, siempre me interesa ver qué dicen los comentaristas bíblicos, ¿no? Y tanto en el comentario bíblico como en internet, buscando opiniones de otras personas, veo que todos siempre apuntan a lo mismo, ¿no? A que Pedro, como era impulsivo, pensó esto rápido y no se quería ir de ahí de la gloria de Dios, ¿no? ¿Vieron que yo les dije hace poco que parece como que todo el tiempo están atacando a Pedro, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, quisiera verme yo en el lugar de Pedro a ver qué había hecho, ¿no? Pero es muy importante esto que dice Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. ¿Qué es esto de las enramadas? Pedro no estaba proponiendo una locura, no es que, yo he leído algunos que dicen, no, que Pedro quería como ponerse una tiendita ahí de campaña y quedarse ahí con ellos. No, nada que ver. Recordemos nuevamente lo que dije recién. Ellos eran, ¿qué cosa? Judíos. ¿Y qué tenían los judíos? Un mandamiento para los que están anotando en Levítico capítulo 23, del versículo 41 al 43, está la última fiesta que realizaban los judíos, que era la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se hacía en esta fiesta? En un mandamiento de Dios, ¿no? Por el pueblo de Israel. Durante 7 días hacían tienditas de campaña y vivían a la intemperie, como vivieron durante los 40 años después de que salieron de la tierra de Egipto. Esto para que recuerden siempre, cada año recuerden de dónde el Señor los había sacado. Y era una fiesta, una celebración que duraba 7 días. Con esto en mente hay que tener otra cosa en mente. Primero que nada, había eso no está en la Biblia, sino que había una creencia rabínica de que el Mesías iba a venir para la fiesta de Sukkot, para la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Y hay pasajes también que afirman algo así. Por ejemplo, dice en Miqueas, que no anoté los pasajes porque lo leí al pasar, me acordé en ese momento, pero en Miqueas, lo pueden buscar si quieren después, lean el libro entero de Miqueas, cortito, dice que en aquel día, cuando venga el Señor, refiriéndose a la venida definitiva del Señor, la gente va a fundir, a destruir sus armas y las va a convertir en asadones y en palas. Y en otra parte dice que ya la gente no va a ostentar de sus casas, de sus propiedades, sino que van a vivir ¿en qué? En tiendas, porque ya no va a haber envidia entre ellos, sino que van a vivir en confraternidad uno con otro en tiendas de campaña. Pedro seguramente lo que creyó es que pensemos en lo que estaba viendo Pedro. ¿Qué vio Pedro? Jesús se transforma, literalmente se transforma su cuerpo al cuerpo glorificado y aparecen 2 personas que murieron hace cientos de años. O sea, ¿qué pensó Pedro? Que la resurrección ya había llegado, que el reino de Dios ya había llegado a la tierra, que a partir de ese momento el reino de Dios se manifestaba en la tierra y iban seguramente, bueno, ahora es Moisés y Elías y después van a empezar a aparecer Abraham, David, todos uno atrás del otro. ¿Qué pensó Pedro eso?
de que ya había llegado esa promesa de aquel día. No es que Pedro se amotinó, se alteró como algunos dicen, no, nada que ver. Pedro lo que estaba creyendo es lo que estaba viendo. Ya está, esto es el reino de Dios. ¿Qué estaba viendo? La gloria de Dios mismo. Pedro pensó eso. En este momento, a partir de ahora, van a empezar a resucitar los muertos, los que creyeron en la fe en Dios, y vamos a vivir esa paz de la que habla Miqueas. Ya a partir de ahora se acabaron todos los males. Eso es lo que el sentimiento que experimentó Pedro en ese momento. Por eso expresa estas palabras, ¿sí? Por eso dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, qué dichosos que somos, está diciendo, de poder ver este momento, el inicio del reino de Dios en la tierra. Recordemos eso también, que ellos todavía seguían en mente con que esta era la venida definitiva del Señor. Ellos no sabían de la segunda venida, no sabían de nada de esto. Ellos consideraban que ya está, ahora faltaba que Jesús se postule, se ponga como rey y ya está. Y a partir de acá empezamos a vivir una vida plena. Eso es el por qué Pedro tiene esta reacción y quiere hacer estas 3 enramadas porque era lo normal en la fiesta de Sukkot. No era todavía tiempo de la fiesta de Sukkot, pero bueno, de alguna manera Pedro pensó que estaba pasando en ese mismo momento. Y obviamente que Pedro planeaba quedarse en el monte viendo la gloria de Dios. Precisamente por eso les ofrece hacer una tienda para cada uno. Fíjense que Pedro no dijo una para cada uno de todos nosotros. No, yo duermo en el pasto, no hay problema, pero yo quiero quedarme acá viendo la gloria de Dios. ¿Sí? La motivación de Pedro no era mala, ¿sí? No era bruta, era simplemente una emoción humana al ver semejante gloria. ¿Qué le pasa en el libro de Apocalipsis? ¿Qué le pasa a Juan cuando ve la gloria de un ángel nomás, no de Dios, la gloria de un ángel? Cae postrado de rodillas, ¿sí? Y el ángel lo tiene que parar. No me adores a mí, dice el ángel. Yo soy un consiervo tuyo, ¿no? Bien, eso es lo que le pasó a Pedro. Sus emociones humanas le ganaron. ¿Por qué? En base a lo que él creía que iba a pasar. Y Pedro estaba planeando hacer esas enramadas para ellos para quedarse ahí, allá está, acá empieza el reino de Dios y a partir de acá la paz se va a extender por todo el mundo. Pero había un pequeño problema. Jesús no había llegado a su fin todavía, no había llegado el momento, no era ese el momento. ¿Sí? Eso está profetizado que va a pasar, pero no era el momento. Jesús todavía tenía que seguir su camino hacia adelante. Y eso es muy interesante y me llamó mucho la atención para considerarlo, ¿no? ¿No han notado que muchas congregaciones se quedan en ese contemplar la gloria de Dios? ¿Sí? Hay una inclinación natural a querer quedarnos en esa alabanza, en esa adoración. Yo mismo lo viví, yo como siempre lo digo, yo vengo de una iglesia pentecostal y hay esa naturaleza de querer quedarse en la supuesta presencia de Dios, alabando y adorando, porque como que uno no se quiere apartar de esa gloria. Y uno se va a la casa y dice, wow, qué reunión tan terrible. Y en realidad lo que pasó fue que, bueno, las emociones te ganaron y con la música y toda la combinación, pensaste que eso era la gloria de Dios, que esa era la gloria definitiva de Dios. Pero no, había que seguir adelante. La más importante, para la mayor parte del tiempo, el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba sirviendo, estaba ayudando, estaba sanando. Y el tiempo que le sobraba lo usaba para orar, para estar solo en la presencia de Dios. Pero era mínimo el tiempo que le quedaba para eso, porque todo el tiempo estaba sirviendo. ¿Para qué nos puso el Señor en esta tierra? ¿Para qué estamos acá? Para servir, para predicar el Evangelio, para servir a los hermanos, para estar trabajando. ¿Para qué puso a Dios a Abraham en el huerto del Edén? Para trabajar la tierra. El Señor no nos puso acá para que nos quedemos en ese estado así de solemnidad y tranquilidad. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que estemos despiertos, nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces no nos quedemos solamente en contemplar la gloria, sino que sigamos trabajando. Y otra cosa muy interesante es que, otra cosa que siempre me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es que Pedro supo que estos dos personajes eran Moisés y Elías si nadie se lo dijo? ¿Cómo es que supo que eran Moisés y Elías? Otro detalle, recordemos la historia del rico y Lázaro. Dice que el rico estaba en el infierno y alzó los ojos y vio a Abraham. Y dijo, Padre Abraham. Dice, ¿y cómo sabía que era Abraham? Esto es uno de esos pequeños detalles que yo siempre les digo de que hay que prestar atención, de que no se nos habla mucho del reino espiritual, del reino de Dios en el mundo espiritual, pero cada tanto se nos tira unas pequeñas gotitas del Señor de información. Y esta es una de ellas. En el mundo espiritual las cosas se perciben de una forma totalmente distinta, porque la luz de Dios alumbra todo. Ellos no tenían que investigar quiénes eran esas dos personas.
delante de la presencia de Dios, ellos sabían que ellos eran Moisés y Elías. No había nada que descubrir. De alguna manera, Pedro inmediatamente se dio cuenta, estos son Moisés y Elías, solo con verlo. De la misma manera que el rico dice en el infierno, miraba hacia arriba y miraba a Abraham y dice, Padre Abraham, ¿cómo sabía si Abraham había muerto hace más 1500 años? ¿Cómo sabía él que era Abraham? No tenía forma de saberlo humanamente, pero en el mundo espiritual las cosas se perciben de una forma muy distinta. Bien, versículo 5. Mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, mientras Pedro estaba diciendo esto de hacer las enramadas, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, escúchenlo a él. Les recordará, me imagino, a otra escena que ya hemos vivido, que ya hemos visto, ¿no? Por eso les decía que son varias cosas que se repiten. ¿A dónde pasó exactamente esto mismo? En el bautismo de Jesús, exactamente. En el bautismo de Jesús dice que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús con forma de paloma y que se escuchó en el cielo. La misma voz con las mismas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra forma de decirlo sería en quien tengo complacencia se refiere a me complace, me alegra, me llena de alegría que este sea mi Hijo amado. Eso es lo que quiere decir esa voz. De verdad me llena de gozo, de alegría inmensa, dice el Dios el Padre, de que este es mi Hijo amado. Él me complace, Él verdaderamente hace todo lo que yo le mando y es el mejor hijo que podría haber. Como vieron cuando uno se siente tan contento con su hijo, bueno, así, a eso se refiere. Este es mi Hijo amado, en Él solamente tengo complacencia, no hay otro fuera de Él. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, dice la palabra de Dios, solamente en el nombre de Jesús. El Padre está diciendo esto, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, pero con un pequeño detalle que la vez pasada no se dijo. Esta vez la voz añadió algo más. ¿Qué añadió? Escúchenlo a Él, oíd, o sea, préstenlo atención a Él, a lo que Él dice. ¿Y cuándo dice esta palabra? Cuando Pedro estaba hablando todavía lo anterior. O sea, esta voz interrumpió las palabras, y no solo las palabras, sino los planes de Pedro. ¿Cuáles eran los planes de Pedro? Quedarse ahí en el monte un tiempito, haciendo las enramadas, disfrutando con Moisés, Elías y Jesús. ¿Sí? Esos planes que Pedro tenía, la voz de Dios los interrumpió. La misma voz de Dios los interrumpe. Por eso cuando buscamos la guía de Dios, por lo general el Señor interrumpe nuestros planes. A veces nuestros planes son unos y tienen toda la pinta de ser muy cristianos. Sin embargo, cuando prestamos atención a la palabra de Dios, la voz de Dios interrumpe nuestros planes para decirnos, no, está hermoso lo que está diciendo, pero es por allá. ¿Sí? Hay que seguir trabajando. Sí, está muy lindo. Sería muy lindo hacer un evento para invitar a tal predicador. Todo muy lindo, pero hay hermanos en este momento que están pasando necesidad. No es el momento. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No es el momento para esto. El Señor hace eso muchas veces en nuestras vidas. Queremos hacer algo de verdad y nos parece que es totalmente bíblico, como lo que Pedro, como lo que les mostraba recién de Pedro. Ante la mirada de Pedro era bíblico. Hagamos las enramadas, ya empecemos la fiesta del Sukkot ya mismo. Pero no era el momento, era el momento de seguir adelante, seguir trabajando. Versículo 6. Y esta la actitud que tienen ellos tres es tremenda, porque dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ese gran temor significa que estaban temblando de miedo, ¿sí? No es como cuando a veces decimos el temor reverente, no, estaban temblando de miedo, como les pasaba a los israelitas cuando escuchaban la voz de Dios, dice, temblaban de miedo, no querían saber nada. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Fíjense, o sea que ahí terminó todo esto esa visión tan impactante de la gloria de Dios, de golpe desapareció ante sus ojos y Jesús estaba nuevamente con su cuerpo mortal, ¿no? Es muy llamativo esto. ¿Se dieron cuenta de que no tuvieron temor cuando vieron la transformación, la transfiguración? No dice la Biblia que tuvieron temor.
Vieron a Jesús transformarse en un cuerpo y una gloria distinta. Tampoco tuvieron temor cuando vieron aparecer a dos personajes que habían muerto hace cientos de años. ¿Qué pasa si hoy día de golpe aparece acá un muerto resucitado? Notaron que no tuvieron temor ante estas dos situaciones. Sin embargo, ¿cuándo vino el temor a sus vidas? Cuando oyeron la voz del Padre. ¿Cómo era el ambiente mientras tanto? Era alegría. ¿Qué estaban sintiendo? Había gozo, había jolgorio. Empecemos la fiesta de Sukkot ya mismo. Pero en cuanto oyeron la voz del Padre, tuvieron gran temor. Y no es que les dijo, ustedes, generación de pecadores, les dijo simplemente, este es mi Hijo amado. Y dice, temblaron del miedo, se llenaron de gran temor, porque entendieron delante de quién estaban, ¿sí? Entendieron la seriedad y la solemnidad de la situación que estaban viviendo, delante de la presencia de quién estaban. Esa es la diferencia que hay entre una iglesia sensacionalista, donde todo es el emotivo, la sensación, y una iglesia bíblica. En una iglesia bíblica, por lo general, la palabra de Dios causa temor. En una iglesia de sensaciones, siempre está por encima la fiesta, el jolgorio, el sentir la presencia, el estar en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Acá estaban la mayoría de los discípulos o no? No, acá solamente había 3. Por lo general, cuando la palabra de Dios habla de verdad, siempre son pocos los que están escuchando. Por lo general, no, la mayoría están en el jolgorio. Pero cuando la palabra de Dios habla, unos pocos caen delante de la palabra de Dios, porque los está iluminando su pecado. Donde hay palabra de Dios, hay temor de Dios. Y siempre son, lamentablemente, pocos los que caen postrados como ellos. Concluimos rápidamente, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Acá vemos nuevamente esta clara advertencia de que Jesús iba a morir y iba a tener que morir y luego iba a resucitar. Cuando pensamos en por qué los discípulos reaccionaron tan mal ante la muerte de Jesucristo, no es solamente por falta de fe, es por falta de prestar atención. ¿Sí? Porque el Señor les advirtió una y otra vez de que iba a morir y iba a resucitar. No fue algo que los agarró de sorpresa, fue algo a lo que no prestaron atención. Y muchas veces nos pasa eso, que nos agarran de sorpresa las cosas porque no hemos prestado atención a las palabras del Señor. Y concluimos, dice el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Esta misma situación que vivió Juan, de que le cortaron la cabeza, básicamente por decir la verdad, es básicamente lo mismo que vivió el Señor Jesús en la cruz. Por testificar la verdad de que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Delante de los hombres, Él recibió la muerte en su cuerpo. Y es muy interesante que dice, a la verdad Elías ya vino, porque el pueblo de Israel estaba esperando la resurrección literal de Elías. Sin embargo, no se refería a eso la palabra de Dios, sino que se refería a que el mismo espíritu con el que predicaba Elías iba a venir en otra persona. No es que Juan el Bautista era Elías resucitado, no. Simplemente el espíritu que tenía Elías para predicar era el mismo espíritu que tenía Juan el Bautista. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Así también le pasó al Señor Jesús. Él vino y no le conocieron. Es más, dice, lo tenían como a un borracho, como a un bebedor, porque compartía con la gente. Simplemente, y no era un borracho, simplemente tomaba vino en la fiesta, como hacían la mayoría, comía con los pecadores, con los publicanos, y por esa misma causa no le reconocieron. Entonces los discípulos, dice, comprendían que les hablaba de Juan el Bautista. Amén. Terminamos hasta ahí el estudio del día de hoy.